Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las Iglesias Río de Vida. Saludos a toda la querida audiencia en este día y bendecirles y, bueno, sobre todo, darles la bienvenida a este espacio Vida en Abundancia. Espero que sea de mucha edificación para toda nuestra querida audiencia. Así que, bueno, dicho esto, vamos a comenzar en esta mañana. ¿Sí te parece, Raquel? Sí, me parece. ¿Te parece? Bueno, vamos a comenzar en esta mañana y me gustaría comenzar leyendo un pasaje de las Escrituras que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, y el título de hoy se titula gripaliza, y queremos hablar un poquito de esta palabra, así que quiero animarte a escuchar, pero queremos llevarte a algo un poquito mejor con esta palabra que se llama gripaliza. Está en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 10, y vamos a leer este pasaje. Raquel, si te parece, lo leo un instante. Sí, Sí, si ¿verdad? quieres. Así que bueno, mira, dice así la palabra de Dios, dice: el que practica el pecado es del diablo. Y vamos a respirar profundamente, ¿verdad? No vamos a hacer como que no hemos oído nada. Vale, lo vuelvo a repetir por si alguien en esta mañana no me escuchó. No, si no hace falta, te han oído. Me Ya han te oído, digo ¿no? yo que te lo han oído. Pero el que practica el pecado es del diablo. Creo que son esos pasajes de la Biblia que uno lee rápido, los pasa por alto y no los vuelve a leer más. Sí, pero vamos a ver, se puede ir a la iglesia y practicar el pecado, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado porque aquí lo dice claramente, y es algo que no estoy enseñando yo, es algo que lo escribe el Señor en su palabra, ¿no? Sin ofensas. No. Si practicas el pecado, pues obviamente Eres del muy diablo. de Dios no puede No. ser. Igual así les suena mejor. No, porque de repente pensamos que por ser miembros de una iglesia o por asistir asiduamente a una iglesia ya somos de Dios. Claro, lo que pasa que es verdad que estamos hablando de pecado, ¿no? Porque ahora a lo mejor mucha gente dice, ostras, pues con la de errores que yo cometo, con la de cosas malas que yo hago. Hombre, estamos hablando de practicar pecado, ¿me entiendes? Es una práctica. Efectivamente, no estamos hablando de equivocarse en el día, no estamos hablando de no tener una vida perfecta y perfecta, o sea, no, tranquilos. Está muy definida la Biblia y la palabra practicar el pecado. Hay gente que a pesar de que saben que no deben de hacer eso, porque eso está en contra de la palabra de Dios y porque eso está catalogado en la Biblia como pecado, lo siguen haciendo. Oiga, pues no se considere muy de Dios y vive así. Así que, pero bueno, queremos que se relajen porque no vamos a hablar Hombre, de esto, está ¿vale? complicado relajarse habiendo dicho lo que hemos dicho. Pero así comienza vamos. el pasaje de hoy y yo no puedo salvarlo. El único que puede salvarlo... Bueno, hemos intentado explicarlo. Explicarlo, ¿vale? Está bien. Entonces, el que practica el pecado es del diablo, así que respire profundo y seguimos leyendo. Porque ¿Pero lo vas a poner mejor o lo vas a...? Vamos a ver. Vale. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Y quiero centrarme en esta parte. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. En esto, ¿de acuerdo? No en llevar un pez en el coche ni un crucifijo colgado al cuello. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, ¿vale? Aquí está el pasaje donde nos expresa exactamente cuál debería ser la identidad del creyente. Y yo te animo a estudiar esto en casa para poder ser más como Jesús quiere que seamos, ¿no? Pero fíjate, Raquel, que estas pasadas semanas, porque el título del mensaje hoy es Gripaliza, ¿no? Pero estas pasadas semanas me sorprendió un mensaje del presidente del gobierno.
que fue muy criticado por los expertos, ¿de acuerdo? Y era la necesidad de gripalizar la pandemia, ¿de acuerdo? Y si bien yo no estoy de acuerdo con el presidente que tenemos y creo que puedo tener la libertad para decirlo, como probablemente hay gente que me escucha que dice, no, yo estoy de acuerdo con ese presidente, Sí. Yo creo que por primera vez en su vida, para mi percepción política, aunque no vamos a hablar de política, por primera vez en la vida dijo algo sensato, y era el hecho de poder gripalizar la pandemia, ¿de acuerdo? Sí. Y me sorprendieron las palabras, porque de alguna manera es este principio bíblico que el Señor nos enseñó, ¿no? Para esto se ha manifestado Cristo, dice, para deshacer las obras del diablo, ¿no? Y de alguna manera todo creyente tendría que tener la capacidad de deshacer las obras del diablo. Quiere decir que si delante nuestra tenemos algo que no ha sido hecho por Dios y que viene de las tinieblas, tendríamos que tener la capacidad de deshacer eso que tenemos delante de nuestros ojos. Fíjate que es interesante que la palabra que el presidente usó, gripalizar, no existe en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Vale? La palabra gripalizar, Dale para tiempo. que, o sea, efectivamente, dentro de 2 o 3 Dale años tiempo. se ha usado tanto los medios de comunicación que Claro, se terminará. exactamente, Pero añadiendo. hasta el momento la palabra gripalizar no existe en el Pero diccionario. suena bien. Suena bien, sí. Suena bien. ¿De acuerdo? No existe en el principio, pero sí que tiene un principio que a mí me gustaría de alguna manera traer aquí a escena y que pudiéramos entenderlo, porque tiene que ver mucho con nosotros como creyentes, ¿no? Fíjate que gripalizar es minimizar la magnitud de un problema. ¿De acuerdo? Eso es lo que se estaba refiriendo el presidente del gobierno, ¿de acuerdo? Aunque él tiene su estrategia para gripalizar la pandemia, ¿de acuerdo? Y no voy a entrar en eso. No, pero, porque nos hacemos un lío bastante claro, oímos ya. y yo no hablo de política, no me interesa, pero sí que el principio que él estaba trayendo a escena, o lo que estaba intentando decirnos a todos es, señores, es tiempo de minimizar la magnitud de un problema. Y ¿sabes? En otras palabras, hacer que el gran COVID se convierta en una pequeña gripe. Esta es la realidad. Esto es lo que estaba diciendo, no sé si ¿no? pequeña, pero en una gripe, En una estacional. gripilla, estacional, En efectivamente. una gripe Entonces, estacional, pero como las que tenemos ahora. Pero el principio Eso es es lo que este, estaba diciendo. minimizar la magnitud de un problema. Y sabes que todos tenemos circunstancias difíciles. Probablemente hay gente que me está escuchando hoy que tiene un embrollo hoy emocional, que tiene una situación que no sabe cómo salir adelante, ¿de acuerdo? Todos tenemos circunstancias difíciles, problemas complicados, enfermedades crueles, ¿de acuerdo? Nosotros recibimos pedidos de oración casi de todo el mundo diariamente, oramos por gente que está en la UCI, que está en todas partes, ¿de acuerdo? Situaciones que no se pueden explicar, gente que nos cuenta, dice, mira, me está pasando esto y no tenemos palabras para decirle, oye, lo único que podemos decir es que Dios sigue estando al control, ¿de acuerdo? Dios sigue estando al control, ¿no? Y no solo eso, cada día estamos expuestos a lo que oímos, a lo que vemos y por supuesto, ¿cómo no?, a lo que sentimos, ¿no? Y por eso tenemos que, de la misma manera que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, nosotros deberíamos tener esta característica como creyentes de minimizar la magnitud de los problemas, ¿no? Hombre, lo que pasa que también es verdad que hay problemas que... Pues que no se pueden minimizar si somos realistas, ¿no? Hay problemas, hay situaciones, hay enfermedades que cuando te golpean, golpean fuerte y duro. Entonces, es verdad que a lo mejor no puedes minimizar la enfermedad, pero sí puedes a lo mejor maximizar tu espíritu y maximizar tu fe y maximizar lo que Dios, la paz de Dios sobre tu vida. Entonces, yo sí creo que hay situaciones que son difíciles de minimizar, porque son enormes, pero entonces creo que sí podríamos tener el potencial de maximizar lo que somos en el Señor, la paz que Dios nos ha dado. ¿Me entiendes? Que a la final viene a ser hacer chiquitito el otro. Es Claro. minimizar la magnitud de un problema, Claro, ¿no? a la final, si tú maximizas una cosa, lo que estás haciendo es hacer más pequeñita otra. Eso es así. Yo hay una frase que le hice repetir a la congregación y que quiero leerla, ¿no? Y que animar a la gente que nos está escuchando a repetirlo, ¿no? Pero es la siguiente frase no tiene nada en especial,
Pero dice lo siguiente: lo que me pasa no es para tanto y lo voy a minimizar. Lo que me pasa no es para tanto y lo voy a minimizar. Hoy deshago toda obra del diablo en mi vida. ¿De acuerdo? Y esto debe ser una decisión, debe ser una actitud, y tenemos que tener esa capacidad. Y quizá hay personas que hoy nos están escuchando que tienen un gran problema delante, tienen un gigante delante, tienen una situación que no saben cómo van a sortear o no saben cómo van a pasar por ellos. Pero yo quiero invitarles hoy a minimizar la magnitud de ese problema y deshacer Hombre, lo la que obra pasa del es que diablo. yo creo que minimizarlo solamente diciendo, ay, no pasa nada, ay, no pasa nada, creo que es en vano y, y no va a surgir efecto. Totalmente. Pero creo que si empezamos a maximizar, como yo decía antes, Señor, tú estás conmigo, Señor, tú estás de mi lado, Padre, hay ángeles que me están cubriendo, yo declaro la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y empiezo a hacer grande todo eso, a la final creo que así es como se consigue hacer más pequeño, por decirlo de alguna manera, lo que me está pasando. Nadie puede hacer más pequeño un cáncer terminal. ¿Quién puede hacer pequeño un cáncer terminal? Pero sí puedo hacer grande al Dios que me sana o al Dios que me sostiene, al Dios que me da paz, al Dios al que, bueno, si no hay un milagro, que lo pueda ver hasta el final, es al Dios que voy a ver, a mi Salvador. Entonces creo que a veces la manera de minimizarlo es haciendo grande a Dios, haciendo grande las promesas de Dios, haciendo grande la voluntad de Dios sobre mi vida. Y creo que ahí entonces es cuando el enemigo no tiene por dónde meterse, no tiene por dónde tomar ventaja. Porque sí es cierto que la mente corre y corre muy rápido. Y si no empezamos a ponerle coto y si no empezamos a ponerle vallado a nuestra mente, ahí el enemigo se mete con todas. Y sí es verdad que se puede convertir en un auténtico desastre lo que nos está pasando. Luego también es cierto que hay gente que tiene la habilidad, y eso sí, por favor, déjenlo ya. Tienen la habilidad de cualquier cosita convertirla en un mundo. Entonces, ¿por qué? Porque es que la mente la tienen suelta y el enemigo ahí desbarata. Claro, entonces ahí deje de hacerlo ya. Por eso la razón de este mensaje, creo que Jesús era experto en minimizar las situaciones. Su reacción ante los problemas, si te das cuenta, cuando Lázaro murió, pues esperó a ir 3 días después. Cada vez que alguien venía, alguien ha muerto o alguien está a punto de morir, él lo tomaba con una calma total. Y fíjate ¿no? que eso para nosotros sería el problemón. Pero fíjate, Jesús minimizaba las situaciones y no las acentuaba. Exacto. La gran pregunta es, ¿soy de los que acentúan las situaciones por las que estoy pasando? ¿O soy de aquellos que minimizan y deshacen las obras del diablo? ¿No? Porque aquí hay un principio que quiero dejar en el corazón. Es que, perdóname, yo creo que en medio de todo lo malo todavía se puede ver la bondad de Dios. Totalmente, totalmente. En medio de la oscuridad todavía brilla su luz. Entonces, creo que esa tiene que ser una actitud. Perdón por interrumpirte, pero es que eso era lo que hacía Cristo. O sea, hey, se ha muerto mi amigo, pero todavía puedo ver el milagro. Claro, debería ser. Fíjate que yo he escrito un principio que es algo que siempre tú y yo hemos hablado, pero las cosas tienen poder, el poder que le otorgamos. Exactamente, o sea, definitivamente. Por eso yo puedo darle poder a la necesidad o le puedo dar poder al que hace milagros. Exactamente. Entonces, cuando acentuamos los problemas, hay gente que se pone histérica, arma un mundo de todo lo que está pasando y probablemente con mucha razón. Pero si estamos en Cristo, ¿de acuerdo? Esto tiene que cambiar, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, porque cuando acentuamos los problemas, le damos al problema la autoridad. Claro, definitivamente. Pero cuando creemos que a pesar de todo, ¿de acuerdo? Dios está al control, entregas esa autoridad a Cristo. Es que lo estamos haciendo más fuertes. Entonces, a veces, por más que Dios quiera obrar, hemos dado tanto poder al problema que es casi... Sabemos que para Dios nada es imposible, pero para nosotros llegar a ver ese milagro es casi imposible por el poder que le hemos dado a esa situación. De todas maneras, a mí, Samuel,
en medio de todas las dificultades siempre me gusta pensar en lo que la palabra de Dios dice. Cuando vienen situaciones difíciles, yo siempre pienso en que Dios tiene contados cada uno de mis días. Que la Biblia dice que hasta mi cabello es contado. Dios dice, su palabra dice que no nos dará nada que no podamos soportar. Entonces, pensando en eso, me doy cuenta que le estoy dando herramientas, no solo a mi espíritu, sino a mi mente, para hacerle fuerte a Dios en medio de todas situaciones. Entonces, Dios tiene contados nuestros días y no acontece nada que Él no sepa. Totalmente. Entonces tenemos que, si es verdad que los golpes que vienen a veces son tan inesperados que como que nos desorientan, pero volvamos a la palabra, volvamos a quienes somos, hijos de Dios, y empecemos a pensar, oye, me está pasando esto, pero Dios tiene control de mis días. Él sabe lo que está pasando conmigo. Entonces, tranquilo. Totalmente. Y encaucémonos. Totalmente. Fíjate que algo importante que quiero añadir en este momento a lo que estamos hablando, porque cuando hablamos de deshacer las obras del diablo, tenemos un montón de maneras, especialmente nosotros los evangélicos, Sí. la rama más pentecostal Sí. a la que yo pertenezco, Sí. de ponernos a reprender. O sea, reprendemos como si fuera... Una varita mágica Una varita, o el sí. mantra, ¿no? Sí, sí. O El sea, mantra de los evangélicos, por decirlo de alguna manera. Cristo reprendió al diablo, sacó libertó a los que estaban Sí. endemoniados, pero su vida espiritual no se basaba en reuniones de oración donde constantemente estaba reprendiendo al diablo. Y déjenme que exprese todo esto antes, porque yo sé que esto de repente va... Sí, ha sido boom. Boom, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué está diciendo usted, pastor? Que no hay que reprender. Sí. Yo no estoy diciendo que no hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Pero fíjate que la vida cristiana no es una serie de palabras mágicas que pronunciamos, sino es una convicción profunda en nuestros corazones. Exacto. ¿De acuerdo? Empecemos por ahí, ¿de acuerdo? Porque de nada te sirve reprender al diablo si no tienes una convicción profunda en tu corazón, ¿de acuerdo? Entonces, usamos el nombre de Jesús como la palabra mágica, Ay, ¿de acuerdo? sí. Que tiene un mago para intentar solucionar el problema que tiene, ¿de acuerdo? Exactamente. Y esto no se puede hacer, ¿de acuerdo? El nombre de Jesús, y vamos a ver ahora algunos principios. A ver, que es cierto que el nombre de Jesús tiene poder. Totalmente, y eso lo creemos, pero no podemos usarlo, ¿de acuerdo? Tipo barra libre, ¿de acuerdo? Entiéndeme el uso. Sí, porque finalmente hay mucha gente que usa el nombre de Jesús en situaciones a las que ellos han decidido no cambiar. Y por otro lado, esto es importante saberlo, necesitamos las dificultades para manifestar el poder de Dios que hay en nosotros. Exacto. De hecho, en los momentos difíciles, tú ves el que es de Dios y el que no es de Dios. Oh, sí. Por el poder que se manifiesta. Porque, Que luego mira, reprendemos demonios y lo hacemos con un temor que no veas, porque ni siquiera nos estamos creyendo que eso vaya a resolver Claro. nuestra situación, ¿eh? Es que eso no, fíjate, Cristo no usó esa estrategia para deshacer las obras del diablo, y ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero creo que es muy importante que entendamos esto, porque si yo, mira, gritar en la iglesia, cantar fuerte, levantar las manos y decir gloria a Dios, amén, y en el nombre de Jesús, es muy fácil. Hacerlo Sí. cuando está el problema delante es lo complicado, pero ahí se manifiesta lo que son hijos de Dios. Entonces, cuidado con esto. Fíjate que nuestro llamado, así como Jesús vino para deshacer las obras del diablo y las deshizo en la cruz del Calvario, ¿de acuerdo? A eso hemos sido llamados. Tenemos que minimizar las obras del diablo en nuestras vidas y en la vida de la gente que nos rodea, a la que llegamos, ¿de acuerdo? Ahora, De todas maneras, permíteme una puntualización. Normalmente solemos usar la táctica de reprender al diablo cuando hemos maximizado el problema. totalmente. O sea, la gente que normalmente dice te reprendo, todo lo que decimos, no es gente que ha minimizado el problema. Es gente que por cuanto lo han maximizado más de la cuenta y ya les supera, entonces van en contra del diablo. Fíjate,
O sea, fíjate el error que cometemos, que reprendemos al diablo cuando el problema en nuestra mente y en nuestro corazón está totalmente desbocado y totalmente descontrolado. Y como ya no hay control en nosotros, entonces vamos a por el diablo y pretendemos que eso funcione. Vamos a ver cómo deshacer las obras del diablo, pero primero vamos a ver lo que quiere decir la palabra deshacer. Fíjate qué interesante, pero en griego se pronuncia lío. ¿De acuerdo? Lío. Bueno, ¿Qué sí. cosa? Es un lío, ¿no? Pero hay que Pues deshacer, sí. ¿no? Pero Bien, fíjate sí. que quiere decir las siguientes palabras, ¿de acuerdo? Quiere decir anular, declarar ilegal, disolver, quitar la autoridad o desintegrar. ¿Vale? Esto quiere decir la palabra deshacer. Yo he venido a anular, a declarar ilegal, a disolver, a quitarle la autoridad o desintegrar toda obra del enemigo. ¿De acuerdo? Es eso, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se deshace algo? ¿De acuerdo? Entonces, fíjate qué interesante porque la palabra deshacer quiere Qué decir lío, varias cosas, ¿de qué acuerdo? lío. Pero mira, la palabra deshacer quiere decir desgastar, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, tú tienes que decidir lo que vas a desgastar en medio del problema. O desgastas al enemigo o te desgastas tú. ¿De acuerdo? Obvio, no, Entonces, hay pocas más cuando opciones. deshacemos la obra del mar, yo comienzo a creer para desgastar al enemigo. Pero Claro. si yo comienzo a tener miedo y temor, como hace mucha gente, yo voy a ser desgastado. Eso. La otra, O incertidumbre. total, no sé. total. Luego, otro significado es fíjate, interesante. La palabra deshacer es derrotar y poner en fuga a un ejército. Vaya. Esto lo dice el diccionario de la Real Academia, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿sabes qué creo? Es tiempo que el enemigo se asuste por nuestra forma de vida. ¿De acuerdo? Entonces, es tiempo que el diablo se moleste porque estamos nosotros llenos de Dios y no nosotros por lo que Él está haciendo. ¿De acuerdo? Tenemos que cambiar. El diablo tiembla cuando hay un creyente que se levanta. Y tenemos que entender esto. Entonces, la palabra deshacer es voy a poner en fuga a todos esos enemigos. ¿De acuerdo? Claro. Otro significado es, fíjate qué interesante, trabajar con constancia y pasión. Vaya. ¿Vale? Cuando yo trabajo con constancia y pasión, ¿de acuerdo? El enemigo comienza a deshacerse. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo mejor para alcanzar algo? Hombre, la verdad, pasión y la constancia. verdadera es que los significados de deshacer creo que tienen muy poco que ver con nuestra dinámica Sí, como pero cristianos. podemos aprenderla en ¿Me este día. entiendes? O sea, para nosotros deshacer las obras del diablo es reprenderlo, mandarlo al infierno, Sí. de regreso y Satanás fuera y vete y te reprendo y te ato y fuera. Pero hay mucho y más. resulta que deshacer tiene más que ver con nuestra actitud y con nuestro estilo de vida que con nuestras palabras. Ujú. Es muy interesante. Y fíjate, el último significado. ¿Vale? Creo que perdóname, pero creo que una persona que vive así, cuando dice en el nombre de Jesús, Algo pasa. sal fuera, Algo pasa. ¿Vale? ya, se va. Vamos con lo último. La palabra deshacer, hablando de deshacer las obras del enemigo, quiere decir prescindir de sus servicios. Este me pareció súper interesante, ¿vale? Entonces, Sí, curioso como mínimo. el diablo viene a molestar a mi familia, ¿de acuerdo? Y Ya. el diablo viene a molestar mi vida, molestar mi agenda, molestar todo, ¿de acuerdo? El enemigo comienza a atacarme, pero yo decido deshacer las obras del enemigo, en otras palabras, prescindo de sus servicios. O sea, que lo despedimos. Claro, el que no sepa lo que es esto, pero alguna vez te habrás encontrado con un despido y tu jefe te ha dicho ven a la oficina a firmar unos papeles y te ha dicho mira, en este tiempo... Bueno, esperamos que hoy en día no te pase. Sí, pero necesitamos prescindir de tus servicios en este tiempo, quizá el día de mañana cuando necesitemos aumentar plantilla te vamos a llamar y prescinde de tus servicios y te despide. Y sabes, la palabra deshacer las obras del diablo es despedir al diablo, mandarlo al paro en el nombre de Jesús, Es mandarlo gracioso. a la inactividad y que se muera por ahí y que haga lo que tenga que hacer. Pero eso es deshacer las obras del diablo, que me parece sorprendente, ¿no? Que siga vagando por lugares secos, como sí, dice la Biblia. ¿no? efectivamente. Bien. Pero bueno, ahora la pregunta es cómo Jesús deshizo las obras del diablo. Si alguien Sí. quiere preguntarse, porque a lo mejor si Hombre, claro, porque todo lo que estamos diciendo es como, vale, ¿cómo despido al diablo? Pues me tocará decírselo, ¿no? Y ahí me toca entrar en guerra espiritual, Claro. que es lo que nosotros llamamos. Sí,
todo eso es así, pero es verdad que va acompañado con un estilo de vida, con un estilo de vida, no, con una vida, una trayectoria de hijo de Dios, de cristiano, de... Y cuidado, aclaremos algo, nosotros estamos a favor de reprender al diablo y de hacer guerra espiritual, sí, lo hacemos, pero nos hemos dado cuenta que esto no es eficaz si no seguimos el ejemplo de Jesús. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, la pregunta es... Es como la gente que viene y te dice, oye, que me encuentro mal, estoy poseído, libérame. Vale, oiga, pero luego usted se va a mantener libre, porque si no le vienen 7 peores, Claro. ¿no? Entonces, claro, esto es como, no, échame el demonio porque las cosas me van mal. Hombre, ya, pero por lo menos estás examinando tu corazón, por lo menos estás intentando cambiar. Es como que creo que solamente reprender es como la parte facilona, ¿me entiendes? Pero creo que el poder está cuando tu vida es consecuente. ¿Me entiendes? Yo quiero que entendamos el contexto de Cristo, ¿de acuerdo? La religión que había en aquel momento estaba vacía, ¿de acuerdo? Llevaban 400 años sin profetas. El único que más se acercaba a Dios era Juan el Bautista, que bautizó a Jesús. El imperio romano había conquistado Israel. El pueblo judío estaba bajo la opresión de otra nación extranjera, ¿de acuerdo? Habían muchas muertes, muchas crucifixiones, había muchas torturas, había muchas cosas que estaban pasando en aquel momento. Ajá. Había un nivel de opresión muy alto, se puede decir, ¿de acuerdo? Y ahí estaba Jesús en medio de todo esto. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo Jesús para deshacer las obras Eso del estaría enemigo? bien, porque ahora mismo Claro, la gente a lo mejor dice, ¿y ahora claro, qué hago? Si no ¿qué? puedo reprender, Vamos, ¿qué hago? vamos a ir a eso. Pero ¿qué hizo Jesús en medio de todo esto? Armó y no estoy en contra, pero armó un congreso de guerra espiritual o lo que sea. No. Él hizo algo completamente diferente. Y son 3 cosas que yo quiero dejar en tu corazón para que en este momento lo podamos entender. Lo primero que hizo Jesús para deshacer las obras del diablo fue amar. ¿De acuerdo? Y Vaya. escúcheme, mira, vamos a ir a la Biblia. Mire, Romanos capítulo 12, versículos 20 y 21 dice lo siguiente. Dice, así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Perdón, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Okay. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Quieres prenderle fuego al enemigo? Hazle el bien. Ama y verás grandes cambios. Hombre, al diablo no se le puede amar. Versículo, no, pero no estoy hablando de eso. A las situaciones que nos pasan, Sí. a la gente que viene en contra nuestra. Claro. Jesús no se preocupó del diablo, se preocupó de amar a la exacto. gente. Entonces la forma de deshacer las obras del diablo es amar. Así es como la iglesia gana las batallas. Exacto. Entonces, amamos. Versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Exacto. Lo dice claramente. Entonces, es el amor lo que trae la victoria. Entonces, fíjate que incendiamos las cabezas de nuestros enemigos a través del amor. Es el arma más poderosa que tiene el creyente para deshacer las obras del diablo, es el amor. Y creo que es muy importante, Es ¿no? verdad que estamos mucho más preocupados en un montón de cosas y se nos olvida que el amor es invencible. Y el amor de Dios sobre nuestras vidas puede conseguir conquistar lo que por fuerza nunca alcanzaríamos. Y es verdad que se nos ha olvidado amar. Y sí es cierto, creo que Jesús ni se preocupaba en los que le perseguían, Jesús no se preocupaba en los que le odiaban, Jesús no se preocupaba en los que no le aceptaban, Jesús se preocupó en amar y hacer el bien. Totalmente. Y es el mejor arma. Jesús no se pasó el día reprendiendo al diablo, no, se pasó el día amando a la gente. Sí. Y el amor es nuestra gran arma de guerra. No podemos ir contra el enemigo si no amamos. Esto es la Exacto. primera regla. Fíjate que me recuerdo de aquella historia de este pastor que estaba en el campo y un día Dios lo llama a la ciudad de Nueva York. Su nombre es David Wilkerson. Todos conocemos la historia de la cruz y el puñal, ¿no? Sí. Yo lo vi de muy pequeñito. Mi padre en aquel tiempo solía traer películas de decisión en diferentes pueblos de Murcia y de Alicante y ponían cine y yo iba a todos los cines que hacía mi padre de pequeñito
Y la Te tocaba. la película de La cruz y el puñal, me recuerdo que marcó mi vida, ¿no? Es que se hizo más famosa en Sí. una época, ¿eh? Entonces, O sea, esa historia se veía a este pastor de campo que comenzó a predicar en una de las bandas más sangrientas de la ciudad. Y comenzó el jefe de la banda era Nicky Cruz, y comenzaron a predicar el evangelio, y él comenzó a sacar a las chicas que estaban metidas en la droga, en la prostitución y todas ajá. estas cosas. La mujer las rehabilitaba en casa, salían de las drogas, se vestían diferente, eran sanadas. Y un día esta pandilla rodea al pastor David Wilkerson con navajas, y le dicen: te vamos a matar y te vamos a cortar en 1000 pedazos. Y ahí fue cuando David Wilkerson, fíjate que David Wilkerson no reprendió el espíritu de violencia, David Wilkerson no reprendió el demonio que había dentro de ellos. Ajá. Todo lo que hizo David Wilkerson es decirle: mira, me puedes cortar en 1000 pedazos, y arrojarlos a la calle, pero cada pedazo que tú arrojes te seguirá amando. El amor. Sí. La vida de Nicky Cruz cambió, y de ahí se armó el movimiento más grande de ayuda a la drogadicción, que se llama Teen Challenge, que aquí en España lo conocemos como Reto, y de ahí salieron otros muchos grupos, y gracias al amor, ¿de acuerdo?, millones de jóvenes han sido liberados de las garras del diablo y de las obras Eso es del mal. así. Entonces, cuidado con lo que hacemos. Creo que hay algo hermoso en el amor, y David Wilkerson venció al mal amando en ese momento Haciendo el bien. a esos jóvenes, ¿no? Es verdad que si dejáramos de ir buscando demonios, ¿vale? Porque es verdad que a veces vamos por la vida como a la caza, como los cazafantasmas, ¿no? Ghostbusters. Exacto, y vamos como queriendo buscar demonios y queriendo... Y hay gente que es experta, hay gente que ve demonios por todos los lados. Creo que si empezáramos a ver o a dar o a mostrar, a dejar ver el amor de Dios, creo que alcanzaríamos en muchas más cosas. Así que estas palabras cambiaron la vida de este joven asesino, y Nicky Sí. Cruz llegó a ser un pastor o un predicador conocido, ¿no? Así que el mensaje es este: iglesia ama, padres amen, jóvenes amen. Exacto. Porque si comenzáramos a amar como deberíamos y dejáramos de pelear, veríamos en España muy pronto un avivamiento. Sí, señor. Y aquí he escrito el Sí, tercer señor. principio: el amor deshace las obras del mal. Ajá. Así que eso fue lo que hizo Jesús. Es que tal vez en lugar de reprender tanto los demonios en la vida de tu marido, de tu esposa, de tus hijos, igual si empiezas a amarles y a mostrar la gracia de Dios, los acercas al amor de Dios mucho más rápido, ¿no? Ahora vamos a ver la segunda cosa que hizo Jesús para deshacer las obras del mal, ¿de acuerdo? La segunda cosa que hizo es muy sencilla, y fue obedecer al Vaya, Padre, ¿de acuerdo? venga. Fíjate que las obras del diablo se deshacen cuando yo comienzo a someterme a Dios o a obedecer a Dios, ¿de acuerdo? Y dejo de someterme al enemigo, ¿de acuerdo? Muy buena Fíjate lo que dice Romanos, para que vean que estoy poniendo versículos bíblicos para que sepan lo que estoy diciendo, ¿no? Pero fíjate lo que dice Romanos 5:19, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, o sea, el pecado de Adán Sí. nos ha fastidiado a todos, ¿vale? Vaya. Se queda. Dice: así también por la obediencia de uno, fíjate lo que dice, la obediencia de uno, ¿de quién está hablando? De Jesús, claro. Los muchos serán constituidos justos, ¿de acuerdo? La obediencia de uno solo produce milagros. La obediencia de uno solo deshace las obras del enemigo. La obediencia de uno cambia el corazón de la gente que le rodea. Esto es lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 19. Entonces, Padre, ¿quieres que tus hijos cambien? Obedece a Dios. ¿Quieres que tu cónyuge cambie? Obedece a Dios. ¿Quieres que tu mundo cambie? Obedece a Dios. Porque la obediencia transforma lo que nos rodea. Y Dios necesita eso, creyentes obedientes. Deja de reprender y obedece. Y cuando obedezcas, entonces reprende. Pero deja de reprender y comienza a obedecer. ¿De acuerdo? Porque Sí. tan solo con la mirada de una persona obediente se derrotan las obras del enemigo. Solo tienes que mirar y el poder de Dios va a desatar su gloria en el lugar. De todas maneras, creo que una persona que obedece la palabra y que obedece al Señor tiene pocos accesos abiertos al enemigo, ¿eh? Ujú. O sea que partiendo de esa base, creo que una persona que vive en la palabra, una persona que vive obedeciendo a Dios,
pocas rendijas abiertas tiene por las cuales se pueda meter el enemigo. Y en el momento en que quiera meterse va a ser tan evidente que va a tener que huir. Totalmente. Fíjate, Raquel, que solo el que obedece va en el nombre de Jesús. Claro. O sea, no existe. Tú puedes usar el nombre de Jesús, pero solo el que obedece va en el nombre de Jesús. Porque la obediencia a Dios te alinea con la misma autoridad y el poder de Dios. Cuando yo obedezco a Dios, yo no voy en mi nombre, yo voy en nombre de Jesús. Claro. Y eso es lo que tenemos que entender, que el nombre de Jesús no es una palabra mágica. El nombre de Jesús... O el poder que tiene el nombre de Jesús creo que es la consecuencia de una vida. Efectivamente, totalmente. Así que, número 1, amor. Número 2, obediencia. ¿Y cuál sería el número 3 con el que Jesús deshizo las obras del mal? Se llama sacrificio. ¿De acuerdo? Fíjate que Jesús se sacrificó. Y tenemos que entender lo que quiere decir la palabra sacrificar, porque Él deshizo las obras del diablo. Él lo pisó en la cruz del Calvario a través de su sacrificio. Pero sacrificar es entregar algo para lograr algo. Sí. Es soltar algo para quedarme con algo. ¿De acuerdo? Es desestimar algo para estimar algo, ¿de acuerdo? Fíjate que Jesús se entregó a sí mismo para ganarnos a nosotros. Todos los que nos estáis escuchando, que sois salvos, y nosotros somos el premio del sacrificio que hizo Jesús. Jesús entregó su vida para ganarnos a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la palabra sacrificio. Sacrificio es dejar algo para lograr algo. Ajá. Quiero que entendamos esto, ¿de acuerdo? Porque de esa manera se deshacen las obras del enemigo. Sí, es verdad que a veces interpretamos sacrificio como una tortura, ¿no? Efectivamente. Entonces, cualquier cosa que yo quiera lograr, todos nosotros tenemos sueños, todos nosotros tenemos deseos, todos nosotros tenemos anhelos, ¿de acuerdo? Muchas cosas, pero cualquier cosa que quieras lograr, tendrás algo que sacrificar. Exactamente. No existe, o sea, lo siento. O sea, quieres una carrera universitaria, vas a tener que sacrificar tiempo. ¿Quieres una vida en el Espíritu? Vas a tener que sacrificar algo también. ¿De acuerdo? Entonces, no, pastor, es que Cristo ya lo hizo por nosotros todo en la cruz del Calvario. Está claro, pero la vida funciona a través de sacrificios. Hombre, sí, Cristo lo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario, claro, pero hombre, la Biblia está llena de versículos donde dice cómo debemos de caminar los hijos de Dios. O sea, Jesús no va a caminar por ti. No, en absoluto. O sea, Jesús nos ha dado la victoria, pero el caminito hacia la victoria lo hacemos nosotros. Claro. Entonces, es muy importante. Entonces, fíjate, Raquel, que la gente que sacrifica avanza. Sí. ¿De acuerdo? La Definitivo. gente que sacrifica conquista, la gente que sacrifica. Y te voy a poner, y el secreto para deshacer las obras del diablo se llama sacrificar. Hay muchos creyentes ahora que probablemente nos están escuchando que no saben si esto o lo otro. Bueno, es muy sencillo, sacrifica una cosa y haz la otra. O sea, no hay más. La vida cristiana es así, o caliente o frío. ¿De acuerdo? Sí. Pero no seas tibio. Exacto. Porque si sigues con dos cosas en la mano, no vas a llegar a ningún lugar. No puedes tener una pierna en el mundo y otra pierna en Dios. Imposible. Tienes que tomar una decisión y sacrificar una cosa para lograr lo otro. Pero voy a poner algunos ejemplos, si te parece. A mí muy bien. Sí, si quieres un matrimonio bendecido, sacrifica tu espíritu de soltería. ¿De acuerdo? Es un ejemplo básico, ¿de acuerdo? Si quieres ahorrar, sacrifica tus gastos. ¿Vale? Claro. No salgas tanto al restaurante, ¿de acuerdo? Bueno, ahora con los fríos que hacen, no apetece. Pero si quieres hijos bendecidos, sacrifica tu tiempo, papá. O sea, es bien sencillo. No, pastor, yo quiero hijos bendecidos, pero los dos trabajamos y nunca podemos estar con ellos. Pues nada, uno de vosotros tiene que dejar su trabajo si quiere dejar de ganar dinero y ganar a sus hijos. Señores, el asunto es así de radical, ¿de acuerdo? Si quieres ser pastor, sacrifica tus sueños. Se acabó. O sea, yo quiero ser pastor y seguir con... No, sacrifica tus sueños. ¿De acuerdo? Si quieres ser santo, sacrifica el pecado. ¿De acuerdo? Entonces, si quieres estar ungido, déjame que te diga, sacrifica tu agenda. Se acabó, sacrifica esa agenda, quémala, acaba con todo. ¿De acuerdo? Si quieres Hombre, acaba con todo. No, hablo de todo lo que contiene esa agenda, ¿no? Claro. ¿De acuerdo? Si quieres ministerio, sacrifica tu vida.
No hay más. No, es que yo quiero ministerio para que la gente me siga en Twitter, en Instagram. No, señores, el ministerio no es para tener más seguidores en las redes sociales, no es para que te vean los vídeos en YouTube. ¿De acuerdo? Servir al Señor es para servir a los demás. Y si quieres ministerio, sacrifica tu vida. Y finalmente, si quieres hacer la voluntad de Dios, sacrifica tus deseos. Vas a tener que sacrificar algo. Y la cuestión es esta, que todos queremos, pero no todos sacrificamos. Sí, resumido, básicamente. Y déjame que te cuente un secreto, pero el diablo odia a los creyentes que sacrifican, porque él no fue capaz de sacrificar su ego para darle la gloria a Dios. Eso es cierto. Escucha, el pecado del diablo todos sabemos que fue el orgullo, Ajá. ¿de acuerdo? Pero la acción más cobarde de él fue sacrificar la gloria de Dios para que él pudiera levantarse. Sí. Él no fue capaz de sacrificar. Y donde se ve un cristiano que está sacrificando su tiempo por sus hijos, sus deseos por hacer la voluntad de Dios, sacrificando el pecado para ser santo, Dios usa a ese hombre y a esa mujer para deshacer las obras del diablo. Porque solo los grandes sacrifican. Así que, eso es verdad. y yo he escrito esto que creo que es importante: el sacrificio desautoriza todo plan del enemigo en tu vida. Satanás no puede seguir a alguien que sacrifica. Satanás perdió a Cristo y perdió la batalla cuando Jesús se dejó crucificar. Exacto. En la cruz del Calvario. Él no pudo contra esto. Creo que fue una jugada inesperada para el diablo, ¿no? Totalmente. Él no pudo con eso porque él no fue capaz de sacrificar. Exacto. Entonces, es que suele pasar eso. La gente no puede creer que otros hagan lo que ellos no son capaces de hacer. Por eso creo que a veces la vida cristiana es tan perseguida, e incluso perseguida por los que más cerca tenemos, porque no son capaces de entender lo que ellos no pueden llegar a hacer, pero no quiere decir que no dé resultados. Entonces, sí es verdad que el enemigo se caracteriza por eso, por no sacrificar. Nunca entenderá un estilo de vida así. De sacrificio. Y creo que por eso no tiene acceso a ese tipo de personas. Por eso creo que es importante. Muchos decimos, no, es que yo con la fe logro las cosas. Sí, con la fe lo logras. Que sí, pero es que la fe muchas veces conlleva sacrificio. Efectivamente. O sea, es que no... Fíjate que esta mañana en el devocional Tiempo con Dios que estábamos haciendo, Jesús dijo a la mujer que rompió el vaso de alabastro en los pies de Cristo, dijo, mujer, tu fe te ha salvado. ¿Y cuál era la fe de esta mujer? Haber sacrificado, ¿de acuerdo? Lo que más pasa precioso que sí es tenía. verdad que cuando se habla de sacrificio, normalmente a uno le toca sacrificar no lo que no le gusta, porque si no, no sería un sacrificio. O sea, lo que viene implícito con la palabra sacrificio es que obviamente lo que vas a entregar a cambio de lo otro que esperas es algo que te satisface, algo que quieres, algo que te gusta. Si no, no se llamaría sacrificio, se llamaría, pues no sé, regalo o, ¿me entiendes? Se llama sacrificio precisamente porque conlleva un precio emocional, conlleva un precio, un esfuerzo que tú tienes que hacer. Lo que pasa que en ese sacrificio lo que tú estás dando a entender es el valor real o el auténtico valor que le estás dando a eso que de verdad quieres obtener. Y ante ello creo que no hay ley, que el enemigo no puede meterse. O sea, yo estoy decidida a sacrificar esto que me gusta, esto que amo o esto que creo que está bien. Lo estoy sacrificando porque esto me parece mejor, más valioso. O sea, tú le estás dando un mayor valor a lo que quieres obtener por encima del valor que tiene lo que estás sacrificando. Ante ello, lo recibes. Por eso Jesús dice en la Biblia, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. Y quiero terminar con una historia antes de orar, y es la siguiente. Un hombre muy rico en Europa que la gente pues hablaba mal de él, decía que el tipo era despreciable, era Alfred Vanderbilt, pero él era un caballero. Es una historia preciosa que él pertenecía a la familia de multimillonarios, los Vanderbilt, ¿de acuerdo? Y tenía una vida de lujos, ¿no?
Y por supuesto, cuando él caminaba por las calles o iba a cualquier sitio, la gente lo juzgaba por ser un ricachón de estos que no se preocupaba con nadie. Como suele ocurrir, pues somos fáciles muchas veces en criticar a otros, ¿no? Pero bajo esa fachada de hombre multimillonario tenía un corazón de héroe, un corazón de amor. Y resulta que él decidió comprar un ticket para irse en el Titanic y compró su pasaje para irse en el Titanic y 5 minutos antes decidió no irse. Así que tiró, rompió, tenía mucho dinero, le daba igual, rompió el pasaje y se volvió a casa y dijo, no me voy en el barco. Así que unos meses después, 6 o 7 meses después, él decidió subirse en otro barco que salía, que era el RMS Lusitania, un barco que iba a ser torpedeado por los alemanes. Así que se sube en este barco para hacer el viaje, me imagino que sería desde Inglaterra hasta los Estados Unidos. Y mientras ese transatlántico transitaba o navegaba por los mares, un torpedo alemán golpea el barco y el barco comienza a hundirse, ¿no? Entonces Alfred Vanderbilt se sube a la cubierta del barco y comienza a repartir chalecos salvavidas a la tripulación que iba a saltar. Y empezó a regalarle esos chalecos persona por persona, entregarle uno, otro. Y cuando le queda el último chaleco en la mano, el barco estaba casi totalmente hundido. Llega una mujer, ese chaleco iba a ser para él, y se lo entrega a aquella mujer salta. Y se hunde el barco y Alfred Vanderbilt muere. Nadie sabía que el problema que tenía este gran hombre rico es que no sabía nadar. Pero él decidió sacrificar para que muchos se salvaran. Y él lo hizo. Y de alguna manera él salvó a toda la tripulación de un barco por haberse sacrificado por cada uno de ellos. Yo quiero animar a las personas en este día a gripalizar las obras del enemigo, a minimizar la magnitud de las circunstancias y entender que sobre todas las cosas Dios nos ha dado la victoria. Así que vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias Amén. por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias por, Señor, por enseñarnos, Señor, cada día, Señor, a ser como tú. Señor, y no queremos terminar, Señor, esta mañana sin darte la gloria a ti, Señor, y rogándote, Señor, que nos ayudes, Señor, a tener siempre nuestros ojos puestos en ti, Jesús. Señor, que viéndote a ti nos demos cuenta, Señor, que lo tenemos todo y que las cosas que nos acontecen, Señor, son para formar nuestras vidas, para hacer a Cristo más grande en nosotros. Señor, queremos darte la importancia a ti, en nosotros, Señor. Queremos hacerte grande a ti, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Queremos que tu palabra sea mucho más fuerte que cualquier argumento del enemigo. Señor, queremos que tu nombre sea mucho más poderoso, Señor, que cualquier afrenta, Señor, que pueda venir en nuestra contra, Señor. Señor, queremos, Señor, tener el carácter de Cristo, para darnos cuenta, Señor, que teniendo el carácter de Cristo, Señor, cualquier cosa que venga en nuestra contra, Señor, podremos salir adelante, Señor. Ayúdanos, Jesús, en este día a, Señor, poder verte a ti en todo, Señor, lo que nos acontece, a verte a ti sosteniendo nuestras vidas, nuestros hogares, sosteniendo, Señor, todo lo que somos, Señor. Señor, y que podamos, Señor, en todo, Señor, darte la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, ¿quieres deshacer las obras del diablo? Muy fácil. Ama, obedece y sacrifica y verás la gloria de Dios. Bueno, pues ya, ¿no? Hasta la semana que viene. ¿Nos despedimos Sí, o tú por quieres supuesto. seguir diciendo algo más? No, tenemos que irnos. Vale, pues nada, pues chao. Adiós. El Señor les bendiga y hasta la semana que viene. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.